Ya, ahora sí. Entonces estamos con los grupos políticos religiosos, el grupo de los fariseos, ya lo mencionaba. Eh, Aquí nos encontramos con un grupo bastante especial que son los celotes o también conocidos como los celotas, ¿ya? O los celosos también como se podría llamar. Este grupo tiene algo muy particular, que es el grupo que va a la pelea, que va a la pelea, que ataca y que ellos creen que la liberación viene por la Fuerza Armada. Aquí hay algo muy interesante, de que hay uno de los discípulos de Jesús que pertenece a este grupo. ¿Alguien sabe qué discípulo puede ser? Simón el celote. Otro más, a ver. Judas. Judas. Y ahí nos encontramos con esta tensión y esta gran pregunta de por qué Judas entrega a Jesús. Bueno, aquí no podemos entrar mucho en detalle por razones de tiempo y todo, pero a grandes rasgos nos encontramos con esta visión de los celotas de fondo, este pensamiento, de que ellos creían que la liberación debía venir por las armas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿liberación de qué? Del pueblo romano, de los romanos como de los griegos, para poder liberarse, ¿ya? Entonces, ellos los judíos sabían que por sí solos no iban a poder y esperaban este Mesías glorioso que lo iba a venir a liberar. Judas de alguna manera en su pensamiento y toda su carga emocional y de reflexión que tiene, él se encuentra con esto, de que dice, bueno, Jesús de alguna manera ha sido un liberador, ha, ha peleado con los judíos, ha peleado con los fariseos, con todos los grupos, y nos vamos encontrando con que él realmente eh, dice, bueno, llega un momento y dice, bueno, si Jesús ha hecho esto, a lo mejor con su muerte, Él puede provocar de que venga un ejército del cielo y los libere de una vez por todas. Entonces Judas de alguna manera viene a malinterpretar en la venida de Jesús pensando de que Jesús lo iba a hacer por el camino de las armas. Y eso fue el gran error de Judas y por eso también él decide entregarlo a las autoridades, porque de alguna manera él entiende de que haciendo ese hecho se puede adelantar esa venida con este ejército liberador y que de alguna manera celestial que pudiera liberarlo. Esa es una de las teorías, no hay una certeza en ese sentido, los teólogos tampoco se han puesto mucho de acuerdo en esto, pero sí, yo creo que puede ser una de las más plausibles y que de alguna manera demuestra muy bien por qué Judas tomó una decisión así. No es que fue un plan de Dios de que tenía que entregarlo, sino que Judas desde su cultura, él entiende que este era el mejor camino y por eso también decide entregar a Jesús. Otro grupo que también se hace presente, que ya lo habíamos visto con Qumran, es el grupo de los esenios. ¿Se acuerdan cuando veíamos las cuevas de Qumran? ¿Ya? Eh, Sí. que decía que impresionaba su práctica de la oración, centrada en una gran plegaria colectiva cada mañana temprano y el sábado acompañaba la lectura y explicación de la ley. Y aquí era muy importante porque vivían en común, compartían los bienes, no tenían casa propia, elegían entre ellos mismos los funcionarios para administrarlo. Y aquí podemos ver los primeros ejemplos de vivencia en comunidad, de cómo ellos también junto con los padres del desierto, cómo también ellos van haciendo un camino para poder vivir en común y tener un fin que en el fondo era la transcripción de la palabra, ¿ya? Que era este sentido más literal y espiritual. Y como ya conocemos también cómo ellos fueron los que dejaron estos rollos y que se fueron encontrados en Qumran. Gracias a una cabra podemos tener este tremendo hallazgo que hoy día a nosotros nos sirve tanto para poder seguir estudiando y profundizando en la palabra de Dios. Y por último nos encontramos con Juan Bautista. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué Juan Bautista aparece en el grupo político religioso? Porque lo que hizo Juan Bautista, tenemos que entender su importancia. Juan Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. En el fondo hace esta bisagra entre el Antiguo y el Nuevo y viene a ser clave en la presentación de Jesús, tanto en su bautizo como también en los primeros pasos.
Porque Juan Bautista también tenía una escuela, había seguidores también que estaban detrás de él, y que eso también lo vamos a ver con los textos vocacionales, cómo él también zanja la discusión y dice, yo no soy el Hijo de Dios, sino que es Jesús, a él hay que seguirlo. Por eso también Juan el Bautista instala también dentro de la comunidad una nueva forma de vida, y sobre todo tiene este llamado muy fuerte que él hace desde el desierto, este llamado a la conversión, pero siempre en vista al perdón de los pecados. La conversión como un cambio de vida radical que te invita a ser una nueva persona. Por eso también se une al signo del agua, de que te purifica, te lava, para comenzar una nueva etapa en tu historia. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O algún comentario, algo que les llamó la atención? ¿No? No. ¿No? Ya. Seguimos entonces. Esto lo pasamos. Y aquí ya entramos ya al evangelista Mateo, que vamos a dejarlo introducido para poder terminar esta jornada de hoy. Como ya veíamos, sabemos que hay algunos temas que después los voy a abordar y se los voy a enviar, pero es muy importante seguir avanzando para que después ya en las semanas siguientes podamos tratar en los otros evangelistas como Marco, Lucas y Juan, y los temas centrales de los evangelios. Les invito a ver, vamos a ver solo un video de Mateo, porque se los voy a dejar los dos y ustedes ya lo tienen, para que lo puedan ver. ¿Ya? El Evangelio según Mateo. Es uno de los registros oficiales más tempranos acerca de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. El libro como tal es anónimo, pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo, el recaudador de impuestos que fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en el libro mismo. Durante alrededor de 30 o 40 años, los apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio acerca de Jesús de manera oral, junto a las enseñanzas que todos ellos habían memorizado. Y Mateo entonces recopiló y organizó todo esto en un asombroso tapiz y diseñó este libro para resaltar ciertos temas acerca de Jesús. En este video solo vamos a abarcar la primera mitad del libro. De manera específica, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel. Que Jesús es el Mesías del linaje de David, que Él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés. Y no solo eso, que Jesús es Dios con nosotros, o en hebreo, Emanuel. Y Mateo ha diseñado este libro con una introducción y una conclusión que funcionan como un marco alrededor de 5 secciones claras, justo ahí en medio, cada una de las cuales concluye con un largo bloque de las enseñanzas de Jesús. Este diseño es muy intencional y es asombroso. Solo observa cómo funciona. Los capítulos del 1 al 3 preparan el escenario al enlazar la historia de Jesús justo en la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que Mateo inicia con una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo Él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que Él es un hijo de Abraham. Esto quiere decir que Él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Después de esto tenemos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento, de que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, que el Mesías nacería en Belén, y más que eso, de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, su nombre Emanuel. Todas estas cosas trabajan juntas para mostrar que Jesús no es un simple ser humano. Él es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Así que puedes ver 2 de los temas claves de Mateo justo aquí en la introducción. Él es del linaje de David. Él es Emanuel. Pero Mateo también quiere mostrar cómo Jesús es un nuevo Moisés. Así que, como Moisés, Jesús salió de Egipto, cruzó a través de las aguas del bautismo y entró en el desierto durante 40 días. Y luego Jesús sube a un monte para entregar su nueva enseñanza. De manera que a través de todo esto, Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida, mayor que la de Moisés, que rescatará a Israel de la esclavitud,
Él les dará una nueva enseñanza divina. Él los salvará de sus pecados y Él traerá una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado el centro de su libro de la manera en que lo hizo. Estas 5 partes principales resaltan a Jesús como maestro y Él ha creado un paralelo. Jesús como maestro hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá. En la primera sección, en los capítulos del 4 al 7, Jesús entra en escena anunciando la llegada del reino de Dios. Y esto es clave. El reino es en esencia acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo y se está llevando a cabo a través del Rey Jesús. Jesús ha venido a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el gobierno y reino de Dios sobre todo el mundo al crear una nueva familia de gente que le seguirá, obedecerá sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas, a formar un movimiento y una comunidad, Él lleva a sus seguidores a un monte o al lado de una colina y entrega su primer gran bloque de enseñanzas, tradicionalmente llamado el Sermón del Monte. Y aquí Jesús explora cómo luce seguirle y vivir en el reino de Dios. Y es un reino de cabeza donde no existen miembros privilegiados. De manera que los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos están invitados a venir y llamados a volverse, a arrepentirse, a seguir a Jesús y unirse a su familia. Jesús dice que no está aquí para dejar a un lado los mandamientos de la Torá o el Antiguo Testamento. Más bien, Él está aquí para cumplir todo eso a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Él está aquí para transformar los corazones de su pueblo, para que realmente puedan amar a Dios y amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo. Después de concluir esta gran enseñanza acerca del reino, la siguiente sección nos muestra a Jesús trayendo el reino a la realidad en la vida diaria de las personas. Así que Mateo organizó aquí 9 historias acerca de Jesús trayendo el poder del reino de Dios a las vidas de aquellas personas que están quebrantadas y en dolor. Hay 3 grupos de 3 historias, y se tratan de personas que están enfermas o tienen cuerpos quebrantados o están en peligro. Y Jesús las sana o salva a través de actos de gracia y poder. Y luego, justo en medio de estas triadas, encontramos 2 historias paralelas acerca del llamado de Jesús de que las personas deberían seguirle. Aquí, Mateo está resaltando un punto. Uno solo puede experimentar el poder de la gracia de Jesús al seguirle y volverse su discípulo. Después de que Mateo ha mostrado el poder del reino a través de Jesús, Jesús extiende su alcance al enviar a los 12 discípulos, quienes harán lo que Él ha estado haciendo. Esto nos lleva al segundo gran bloque de enseñanzas, en el capítulo 10. Y aquí, Jesús les enseña a sus discípulos cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan. Muchos en Israel están aceptando a Jesús y su oferta del reino, pero los líderes de Israel no. Ellos perderán mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Así que Jesús sabe que van a rechazarlo y perseguir a sus seguidores, y eso es exactamente lo que sucede. En la siguiente sección, los capítulos del 11 al 13, Mateo ha recopilado un grupo de historias acerca de cómo las personas están respondiendo a Jesús y a su mensaje, y nos encontramos con una mezcla de respuestas. Algunas historias son positivas. Las personas aman a Jesús y piensan que Él es el Mesías. Otros son más neutrales, como Juan el Bautista, o incluso los miembros de la propia familia de Jesús, y dejan claro que Jesús no es lo que ellos esperaban. Y luego tienes a los líderes de Israel. Ellos tienen una respuesta completamente negativa. Tienes a los fariseos y a los eruditos de la Biblia. Todos juntos rechazan a Jesús. Ellos piensan que Él es un falso maestro y que está desviando a las personas. Piensan que es un blasfemo por todas las cosas que declara acerca de sí mismo. Pero Jesús no está sorprendido o agitado por todas esas respuestas diversas. De hecho, Él se enfoca en eso en su tercer bloque de enseñanza en el capítulo 13.
Aquí Mateo está recopilando un montón de las parábolas de Jesús acerca del reino, como la del sembrador arrojando semillas en 4 tipos de tierra, o acerca de una semilla de mostaza, o sobre una perla o un tesoro escondido. Estas parábolas son como un comentario acerca de las historias que acabas de leer en los capítulos 11 y 12. Algunas personas están aceptando a Jesús con entusiasmo, otros lo están rechazando. Pero el reino de Dios es de un valor incalculable y no dejará de extenderse a pesar de todos estos obstáculos. De manera que esa es la primera mitad del Evangelio según Mateo. Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta mientras lees estos capítulos. Mateo está presentando a Jesús, recuerda, como la continuación y el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Así que busca cómo él entreteje citas de las escrituras del Antiguo Testamento, y lo que encontrarás es que están localizadas en puntos estratégicos de la historia, explicando más acerca de Jesús y su identidad. Así que detente. Tómate un tiempo para buscar estas referencias y léelas en su contexto del Antiguo Testamento, y frecuentemente descubrirás conexiones asombrosas e interesantes. Finalmente, pon atención a los tipos de personas que aceptan a Jesús y le siguen, y verás que más comúnmente son personas que no son importantes, que son donadies o que no son religiosos. Y estas son las personas que son transformadas por su confianza o fe en Jesús y que le siguen. Y son los religiosos y orgullosos los que son ofendidos por él. Entonces, ¿cómo terminará esta tensión entre Jesús y los líderes de Israel? De esto se trata la segunda parte del libro de Mateo. ¿Qué les llamó la atención del video? Más o menos, porque aquí vimos la primera parte, cómo está la estructura lógica del texto, cómo se hizo, y cuál es lo que quiere transmitir el evangelista, pero también está esto, hay algunas cosas que ya la he ido diciendo y todo, pero también hay algunas cosas novedosas. No sé si alguien tiene algún comentario, algo que decir. Me llamó la atención lo que decía referente a Mm, las citas y las conexiones que hace con el Antiguo Testamento. ¿sí? ¿En clave de duda o le llamó la atención? Sí, me llamó la atención que recalca eso de poner atención en eso, en las citas bíblicas que Mateo hace referente al Antiguo Testamento, Claro, como para enganchar. aquí no hay que olvidar algo muy importante. Se fijaron que el video muestra muy bien que hay 5 momentos y eso Mateo lo tiene muy claro porque Mateo, recuerden que le escribe a una comunidad judía y los judíos tienen como norma la ley. Y cuando hablo de la ley de la Torá, ¿cuántos son los libros que están en la Torá? 5. 5, ¿cierto? Por lo tanto, Mateo también, haciéndole un guiño a su comunidad judía, le coloca 5 libros principales, que serán los nuevos, en el fondo es la nueva ley que Mateo le quiere presentar a la comunidad judía. Y ahí, obviamente, lo que decía acá, que los judíos nunca lo entendieron, po. No lo quisieron entender y no lo aceptaron de frentón nomás. Esta cuestión era así de simple. Esto, yo creo que para que lo entendamos bien es como que si alguien hoy día apareciera y que hemos conocido toda la vida y diga, yo soy el Mesías. Yo creo que nadie de nosotros le empezaría a creer, po, porque lo conocemos, sabemos cómo es, de dónde viene, porque tenemos que entender que las comunidades, ellos esperaban o sea, y los judíos todavía hasta el día de hoy esperan que el Mesías venga de lo alto, literalmente, venga del cielo, irrumpa en la humanidad y libere al pueblo judío. Y eso es lo que ellos tenían en cuenta. Entonces, no podían concebir de que este hombre que nació de la misma comunidad, de pronto diga, yo soy el Hijo de Dios y les vengo a traer el reino de los cielos y le viene a hablar en palabras que no corresponden a lo que ellos estaban esperando. Entonces, para que entendamos este choque cultural que se vio y cómo Jesús también lo fue dando. La profe Vicky dice muy claro, bueno, es asombrar
asombrante la misión de Mateo, sí, y sin duda como él también lo fue, por eso yo les digo, los evangelistas diseñaron su escritura, estos no son libros casuales, no están pensados al lote, aquí ellos decidieron cómo mostrar a Jesús, cómo enfrentarlo, y sobre todo cuando hacen este paralelo con Moisés, se fijaron cómo también va mostrando las similitudes, porque obviamente a Mateo quería mostrar a Jesús con relación a Moisés, pues como el nuevo padre, de alguna manera que viene a darles la nueva ley a ellos, ¿ya? Para que lo entendamos. No sé si alguien más tiene algo que decir. ¿No? Bien. Eh, vamos a... Ustedes van a ver la segunda parte solo, así que ahí la ven después. Y solamente para terminar ya ahora, porque estamos en la hora, dejar introducido a esto, el evangelista Mateo. ¿Y qué tiene de especial el evangelista Mateo? Primero, que se le conoce como un evangelio eclesial. ¿Por qué? Porque de alguna manera es el único que introduce la palabra iglesia dentro de los evangelios. Usted no lo va a encontrar en Marcos, no lo va a encontrar en Lucas ni en Juan, sino que él introduce la palabra eclesia en griego, que viene a ser este concepto de iglesia, y por eso también es conocido este evangelista Mateo. Y tiene algo muy particular que es su vocabulario y su enseñanza. De hecho, hay algunas expresiones que solamente las vamos a encontrar en Mateo, no las podemos encontrar en ninguna parte más, como es el reino de los cielos, mi Padre, nuestro Padre, cumplir la ley, porque acuérdense que a Mateo le interesa mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que mi Padre está en los cielos, que hay un reino de los cielos, este tema de la carne y la sangre, atar y desatar, para designar sea una excomunión, sea una decisión de orden doctrinal y jurídico, habla también de la ciudad santa, de la condenación de la gehenna, porque era este lugar como este inframundo en donde los judíos tenían en su cultura de que era el lugar donde las personas dormían hasta la liberación, hasta que viniera este Mesías. Por eso también Mateo va introduciendo términos propios, ¿ya? Y que además usa expresiones netamente judías y no las traduce, como por ejemplo raca o mamonas. Giros como de estos dos preceptos dependen de la ley entera y los profetas. Soy inocente de la sangre de este justo, la consumación del siglo, las tinieblas exteriores y el crujir de dientes. Todas estas expresiones solamente, como decía acá, no tienen traducción y se tienen que entender en el contexto del texto. Ya, por eso habría que referirse netamente al relato, a la cita que se presenta acá. Y con eso terminamos el encuentro de hoy. Y les quiero dejar la pregunta también de con qué me quedo yo, con qué me voy, eh, qué pude haber aprendido o qué también integro yo a mi trabajo o a mi vida, más que nada a mi vida pastoral, a mi vida personal y también para así poder servir mejor en donde estemos. Podemos abrir el diálogo. eh, yo sé que son cosas muy nuevas que de alguna manera quizás nunca hemos visto también los evangelios de esta forma, de poder entenderlos como en la totalidad, de qué fue lo que quisieron transmitir, pero sin duda que también tenemos que ir abriendo la mente para poder comprenderlos mejor. Así que no sé con qué se queda cada uno, con qué se va. Billy, yo al menos me quedo como con todo lo que se habló hoy día y no solo con lo de hoy, sino que con todo lo que se ha conversado los días jueves, porque igual me considero una persona ignorante dentro de la temática que tú nos planteas semana a semana. Así que es como un gran aprendizaje. A veces me cuesta un poco entender algunas cosas, para ser sincera, pero trato de ir siguiéndote el ritmo y poder ir aprendiendo. Así que en realidad yo como que no te podría decir algo en específico, Mm, porque para mí todo esto es un mundo nuevo, porque es como analizar en realidad mucho todo lo que tiene que ver con la Biblia y de repente uno lo puede leer un poquito más superficial y no tan profundo como lo estás enseñando tú hoy en día. sí, no, si estas cosas chocan, si no porque uno haya estudiado esto,
uno queda así como de repente como que no... Pero ¿cómo si yo toda la vida he abierto la Biblia y leído? Y de pronto me aparece todo esto, me aparece información. De verdad que también hay que procesarlo, hay que pensarlo, pero por lo menos que puedan salir las ideas ahora. Así que muchas gracias, Javiera. Camila dice las diferentes posturas que presentaban los evangelistas y algunos datos que no son muy conocidos, ¿sí? ¿Tienes alguno que te llamó la atención? Ya, así lo último en general. Bien, 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 bien. Sí, bueno, de todas maneras ustedes lo van a tener con más calma en el Power, lo pueden revisar y ir viendo, analizando también desde esa perspectiva. ¿Alguien más? Sí, por ejemplo, sí, el término iglesia. Los veo como intrigadas. No sé si están asustadas, como que ¿qué es esto así? Hermana, Mira, yo estaba escribiendo el tema de que a mí me llamó la atención de los 5 momentos que divide Mateo el texto y con la similitud de la Torá. Eso me llamó la atención. No lo había logrado asimilar el paralelo, porque esas cosas a uno como que se le quedan así como claro, porque los 5 primeros libros de la Biblia, pero nunca bueno, no me había percatado de los 5 momentos así tan claros. Sí, me llamó la atención, me quedó así como el clic. sí, 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 sí. No, y Mateo, de alguna manera, él se la inteligenció, diría el guaso, como para buscar la forma de que los judíos, de que su comunidad vean que Jesús es el liberador que estaban esperando. Eso es lo que trató de buscar y buscó este tema. Por eso es lo que yo les decía la vez pasada. Mateo se encarga de que Jesús nazca en Belén, Sí. porque tenía que cumplirse la palabra del Antiguo Testamento. Por eso este tema de la cita, porque todo lo que dijo Jesús, o Mm. sea, todo lo que aparece en boca de Jesús, tenía que estar refutado con el Antiguo Testamento, si no, no tenía validez para la comunidad judía. ¿Es idea mía o Mateo el que nombra a Pedro como eres pilar ¿Piedra? como piedra y cabeza de la iglesia? Sí, 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 sí. El único que toca ese término. Claro. Entonces también, como también la iglesia, digamos, ha transmitido a Pedro como el primer papa, pero que igual dentro de la comunidad había sus ciertos roces con ese tema. Y de hecho, Porque recuerda otro texto cuando dice, cuando le llevan los dos hijos de Zebedeo y le preguntan, ¿cuál se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda? Y Jesús es súper claro, le dice, no me compete. eso no me compete a mí, a quién pongo primero, a quién pongo después. Entonces, si uno compara con el otro texto de poner a Pedro como cabeza, es como raro, es como extraño, Sí, completamente. porque a uno lo pone como en primer lugar y después él mismo pareciera contradecirse en decir, no me compete a mí dar los lugares. Entonces, tú decís, bueno, entonces, ¿dio lugares o no dio lugares? ¿A quién puso, a quién no puso? Son, son cuestionamientos que te hacen los mismos evangelios. Sí. A ver, Monse, Fernanda, Profe Vicky, Marcia, anímense por favor, Paulina.
quizás puede ser ¿Qué le pasó? como un poco difícil igual para mí como entender que dentro de los grupos políticos estuviera Juan Bautista. Y como que ahí quedé y lo conversamos con mi mamá y fue como que no lo sabía realmente porque marca como la parte antigua del Antiguo Testamento y lo nuevo. Sí. Entonces eso no lo sabía y me quedó como marcando ahí como ocupado, incluso lo escribí, pero no lo sabía. Sí, no, y de hecho Juan Bautista, después lo vamos a ver cuando veamos el Evangelio de Juan, cómo él resuelve este problema, cómo él se va a dar cuenta de que él estaba haciendo una escuela tan poderosa que incluso le estaba haciendo la competencia a Jesús. Y Sí. él mismo se da cuenta de que ese no podía ser el camino y le dice a los discípulos, no, él es el Hijo de Dios, y a él hay que seguir. Ahí está porque la gente quería bautizarse con él también y lo veían a él como principal, no sé si elemento desde Dios como profeta, Claro. como su mano derecha. Sí, es que él lo tenía todo porque en el fondo era el que tenía la gente, por eso se dice esta imagen de que Juan es precursor, que en el fondo Precursor. Abre el camino, claro, prepara el camino. él le da el tránsito a Jesús para que él siga con la obra y continúe, y él preparó el camino para poder anunciar este reino, anunciar este tema del perdón de los pecados, que era algo que en la cultura judía no existía, o sea, si la única forma de expiar los pecados era por medio del sacrificio, que era esta estructura del templo en donde tú tenías que llevar dinero, los cambistas te estafaban como querían, se sacrificaban animales en el templo y ahí con eso tú pensabas de que tu culpa se había purgado. Entonces, por eso digo, es muy fuerte la imagen de Juan Bautista y de hecho termina siendo un problema en los evangelios porque Mateo lo nombra mucho, Marco un poquito, Lucas otro poquito y Juan solamente una vez lo va a nombrar. Porque era un lío que hacemos con Juan Bautista, porque tenía tanta fama que lo seguimos colocando o no. Ya, pero eso después va a venir, así que ahí lo vamos a conversar en detalle y así ustedes se dan cuenta cómo se formó esto. Si no, aquí no hay nada que sea casualidad, nada. Aquí está todo pensado en razón de la comunidad y de lo que se quería lograr con ella. Mm. Monse, Fernanda, les cuento también que parece que hay un incendio, están saliendo los bomberos. A mí Usted no es igual, bombero, sí. Sí, aquí están los bomberos, los tenemos cerquita, así que están saliendo. Billy, es que es como similar también a lo que el resto dice. Siempre hay algo nuevo que aprender en el fondo. Sí. La semana pasada yo no estuve presente, no pude. Ah, Em, sí, entonces quedé ahí como pendiente con el tema de los grupos políticos religiosos, por ejemplo. Eso me quedó dando como vuelta. El tema de los saduceos, Juan Bautista, como decía la Pauli, también que llama la atención porque uno lo desconoce. Entonces son datos bien relevantes y bien importantes, igual que el del video también, por el tema del tapiz, me quedó llamando la atención de la escritura, de Mateo, que era cobrador de impuestos también. Los cobradores de impuestos también no eran como, no sé, cómo habrán sido observados o contextualizados en la sociedad. Y no eran, creo que... no, es que eran lo peor porque eran los traidores. Ya por eso. Ellos Sí. Entonces, para Cobraban quien lo impuestos cree, para Roma. es claro, fantástico. eran peor, eran lo peor que podía existir para la sociedad, para los judíos, eran los traidores. Entonces, que él logre esta cercanía con Jesús y todo, la escritura en el fondo, y tan ordenado, eso llama mucho la atención, porque al final el llamado es para todos, es lo que yo al menos reflexiono. Me queda también, más allá de la teoría, me queda mucho el análisis que hiciste del texto bíblico. También porque, como bien decía Javiera, vas por parte, uno le da quizá la reflexión más bien de la vida cotidiana, pero muchas veces a uno le falta esa como teoría o ese análisis más bien histórico o de contexto, que creo que es sumamente importante. Eso, Así que eso, sabemos que y otros datitos más que uno va notando, pero en el fondo siempre se aprende algo. Así que gracias, Vicky. muy bien.
Bueno, a mí igual me queda un poquito como de todo lo que han ido hablando aquí en este entorno de reflexión. Y además igual quedarme un poco con el término de la previdencia de Dios, que me quedó mucho marcando la parte de la reflexión del texto bíblico, como esta misión y el envío que nos pide Jesús en ser transportadores de su reino y en el fondo, o sea, evangelizar a los demás a través de distintas formas. Por ejemplo, acá nosotros igual estamos haciendo un método de evangelización, aprendiendo un poco más de él. Mm. Y al igual en la parte del video de Mateo, explicaba, uno cotidianamente lee como los evangelios, pero no se detiene a ver si hay cierta estructura, cómo fue esto escrito, como que no va más allá. Entonces igual estos momentos, este taller como que me ayuda demasiado igual a comprender qué era lo que querían expresar a través de esto. Porque bien como decía Fernanda, uno lo lee y lo transporta mucho a lo que es lo cotidiano de cada uno. Pero también tenemos que ver qué era lo cotidiano en ese tiempo. Sí. Como quizás, no sé, hay algunas cosas que se repiten, pero los contextos son diferentes.